cumple una tarea de supervigilancia del proceso en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por sus derechos en las actuales circunstancias en las que él se encuentra. Tenemos aquí la presencia del exministro de Educación, el arquitecto Alfredo Vera. También tenemos la presencia del diputado chileno Hugo Gutiérrez, que ha llegado al Ecuador para visitar al ex vicepresidente Jorge Glass. Él es parlamentario que ha manifestado públicamente su preocupación por el estado de salud y seguridad del ex vicepresidente de la República. Gutiérrez es de profesión abogado y militante del Partido Comunista. Es conocido por su actuación como abogado de las víctimas de varios casos de violación a los derechos humanos acontecidos durante la dictadura militar de Pinochet en Chile. Desde la década de 1990 ha sido abogado querellante en varias causas de violación a los derechos humanos cometidos en su país durante la dictadura cívico-militar de Pinochet, como mencionábamos antes. El diputado fue uno de los abogados que logró el desafuero como senador de Pinochet, lo que permitió que el juez Baltasar Garzón, dictara su orden de captura internacional para crímenes de lesa humanidad. Llega al Ecuador con la intención de visitar al exvicepresidente Jorge Glass, como decíamos, que está recluido en la cárcel 4 en la ciudad de Quito, para conocer más del caso que lo mantiene privado de libertad y los alcances jurídicos de esta acción, lo que para algunos es simplemente una forma de persecución política. El diputado Hugo Gutiérrez viene acompañado de su asesor, el abogado Rubén Jerez. Antes de comenzar la conferencia de prensa, vamos a dar la palabra al arquitecto Vera. Buenos días. Buenos días, señoras y señores. Como acaba de manifestar nuestro querido amigo Luis Donoso, que va a moderar esta rueda de prensa, estamos aquí recibiendo a una pareja de ciudadanos chilenos que han estado vinculados a la defensa de los derechos humanos. Ellos han venido por invitación de la coordinadora de solidaridad con el detenido Jorge Glass, detenido injustamente y sin pruebas, Jorge Glass, para acompañarnos en esta jornada en la que estamos tratando de hacerle conocer al pueblo ecuatoriano y al pueblo de América Latina y del mundo la injusticia que se está cometiendo con el ciudadano Jorge Glass por el solo hecho de ser vicepresidente del presidente Rafael Correa. Nosotros pensamos que en represalia a esta gestión que ha hecho la coordinadora, ya nos avisan que han llegado 2 ciudadanos norteamericanos y están radicados aquí en Quito para hablar con el señor Cuántico y convencerlo de la importancia de volver a tener una base militar en nuestro territorio, violando todos los principios por los que hemos luchado generaciones enteras, desde Eloy Alfaro hasta nuestros días. Queremos presentarle a Luis Donoso para que él dirija esta rueda de prensa y ustedes se servirán pedir la palabra cuando quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Esperemos que la intervención de estos compatriotas latinoamericanos, chilenos, sea del provecho de la causa que estamos defendiendo, protegiendo al compañero Jorge Glass, injustamente detenido. Gracias. Gracias. Si nuestros visitantes están de acuerdo, lo que podríamos es comenzar con la exposición
intervención del diputado Hugo Gutiérrez, si usted está de acuerdo, y después pasaríamos a responderle las preguntas de los periodistas, de los medios que se encuentran aquí. Agradecemos nosotros la presencia de Robinson Robles, de Hispan TV, de Rocío Villasís, de Aura News, un periódico que se publica, que se circula en Nueva York, y también de Luis Dávila, de Gama TV. Tendría usted entonces, tiene usted la palabra, diputado Gutiérrez. Buenos días a todos y todas. Quisiera partir agradeciendo a la coordinadora de Solidaridad con la Libertad del ex vicepresidente Jorge Glass por los esfuerzos, por el compromiso que tienen con la libertad de Jorge, y por también hacernos ver a nosotros la relevancia y la importancia que tiene trabajar y esforzarse también por la libertad de Jorge Glass. Agradecer a cada uno de los presentes en esta actividad, a los medios de comunicación que han concurrido el día de hoy a esta conferencia de prensa, particularmente agradecer la presencia de la asambleísta Sofía Espín, que nos ha acompañado y ha demostrado su consecuencia y compromiso también con la libertad del ingeniero Jorge Glass, hoy privado de libertad casi por 6 meses. La presencia nuestra en Ecuador, Quito, tiene básicamente, y tenía básicamente como objetivo preocuparnos por la salud, la integridad física y psíquica, por la seguridad personal del ex vicepresidente Jorge Glass encarcelado, por su situación procesal judicial, por el derecho al debido proceso, que sin duda es un derecho relevante, importante en toda sociedad democrática y que tiene respeto a su Estado de Derecho. Esa visita se ha concretado, se ha estado materializando en una ida que tuvimos el día de ayer a conversar con el ingeniero Jorge Glass para justamente inquirir por su estado de salud. Nos hizo ver que tiene temas de salud que son sin duda preocupantes, básicamente las hernias cervicales y lumbares que tiene, los remedios que tiene que consumir diariamente para mantenerse bien su estado de salud, los dolores permanentes que le aquejan producto de estas hernias, su situación familiar, también producto de esta persecución que ha sufrido durante ya varios meses. Y junto con haber inquirido toda esta información de parte de Jorge, también nos hemos preocupado de conversar con sus abogados, sus familiares, la coordinadora de Solidaridad, con un activo que trabaja permanentemente por la libertad de Jorge. En consecuencia, le hemos formado una opinión, y nosotros bien pudimos haber venido al Ecuador, habernos reunido con Jorge, habernos preocupado por su estado de salud, por su seguridad personal, y hasta ahí llegaba nuestra concurrencia a esta ciudad y a este país. Pero visto una serie de situaciones que son realmente preocupantes y que no podemos guardar silencio. Situaciones que son sin duda atentatorias a los derechos más fundamentales de una persona. Hoy podemos decir de manera categórica que Jorge Glass se encuentra privado ilegalmente de libertad. Es una conclusión que no solo trae consecuencias directas sobre el proceso
que tiene Jorge, sino también de alguna forma cuestiona la democracia en Ecuador y cuestiona el Estado de Derecho. Porque ha sido juzgado y condenado en primera instancia por un delito que, si uno lee a primera vista la autorización que dio la Asamblea Nacional para el juzgamiento de Jorge Glass, es claro que es por el artículo 370 del nuevo Código Penal, que aun cuando se haya hecho referencia al 369 y 370 del antiguo Código Penal, la misma Asamblea Nacional señala que cuando se le pide la autorización para el juzgamiento, se la hace en virtud del nuevo Código Penal. Pero resulta de que la autorización nacional ha autorizado el juzgamiento de Jorge Glass en virtud del nuevo artículo 370 del Código Penal ecuatoriano, pero que cuando lo contrastamos con la acusación y la condena, es por el artículo 369 y 370 del antiguo Código Penal derogado. Créame que el asombro es ya uno dice, esto es una barbarie jurídica, porque hemos tenido nosotros la oportunidad de leer la autorización que da la Asamblea Nacional. Hemos tenido también la oportunidad de leer el escrito que manda el juez a pedido del fiscal a la Asamblea para la autorización de juzgamiento. Y aun cuando menciona el 369 y 370 del antiguo Código Penal, la Asamblea deja claro que es en virtud del 370 actual. ¿Por qué? Porque la misma autorización de la Asamblea Nacional hace referencia a un código derogado. Entonces, créanme que el asombro nuestro es mayor y nos parece inaudito de que una persona esté siendo juzgada, condenada en primera instancia y privada de libertad ya por casi 6 meses por un delito que en Ecuador no existe. Eso nos parece ya de una crueldad sin límite, porque no es posible que no se hayan dado cuenta. Nosotros somos 2 abogados que vienen de Chile y acá hay magníficos abogados y jueces. ¿Cómo no darse cuenta de que el juzgamiento es por un delito de un código que dejó de existir en Ecuador? Lo grave nos parece después cuando se presenta un recurso de amparo, y eso fue lo que motivó hoy que fuese por el abogado a la Corte Constitucional de Ecuador. ¿Por qué se presenta un recurso de amparo, un habeas corpus, por Jorge Glass? Se rechaza por el juzgado correspondiente, por la Corte. Se presenta apelación a ese habeas corpus rechazado y también se rechaza la apelación, lo que hace que el abogado Frank Color presente una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, reclamando de por qué no le permitieron apelar de la negativa del recurso de amparo o habeas corpus. Y esa solicitud que le hace la Corte para que revise esa negativa de apelación no ha pasado de la sala de admisión. La presentó en noviembre del 2017. Noviembre del 2017. Y aún no sale de la sala de admisión la presentación que hace la defensa de Jorge Glass. Es decir, también hay un tribunal, ahora una corte, que también se niega a una cosa tan sencilla: quiere apelar de la negativa de habeas corpus. Es decir, hoy, si esa Corte Constitucional dice que procede la apelación a la negativa de recurso de amparo o habeas corpus, podríamos estar discutiendo ya el tema de la prisión, porque se estaría permitiendo apelar del recurso de amparo o habeas corpus rechazado.
Entonces empezamos a ver que aquí hay un defecto sistemático de rechazar todo lo que favorezca al ingeniero Jorge Glas. Y créame que todas esas infracciones procesales, judiciales, es la que nos lleva a concluir lo que concluíamos en un principio. La prisión de Jorge Glas es ilegal. Alguien se preguntará, ¿pero quién hace algo para que esta prisión termine? Los abogados están haciendo las gestiones, la defensa de Jorge está haciendo las gestiones correspondientes, pero créanme que aquí nosotros hacemos un reclamo, hacemos una exigencia. Somos representativos de un clamor ciudadano de que no es posible que el Estado de Derecho ecuatoriano se deje perturbar, manipular, pervertir por la política. Porque al final lo que estamos viendo es que una herramienta tan formidable e importante en un Estado de Derecho como es el proceso penal, que tiene sus requisitos jurídicos, esté siendo pervertido para objetivos políticos. Porque nosotros entendemos que cuando la Asamblea Nacional permite el juzgamiento, autoriza el juzgamiento de Jorge Glas en virtud del nuevo artículo 370 del Código Penal ecuatoriano, lo autoriza en función de ese artículo, de esa tipificación y de esa penalidad. La penalidad que trae consigo ese delito, el artículo 370 actual, es de 5 años. Pero era obvio que esa penalidad no acarreaba la prisión preventiva. Entonces era necesario juzgarlo por el 370 ya derogado, porque la penalidad era mayor, 6 años, y ese sí podía permitir la prisión preventiva. Entonces lo juzgan por un delito inexistente, con el claro propósito de dejarlo en prisión preventiva y que pierda su rango de vicepresidente de la República. Ahí está la gravedad de lo que está pasando. Un instrumento jurídico precioso en un Estado de Derecho como es el proceso penal, totalmente pervertido por la política y por algunos que quieren usarlo como un mecanismo de sanción y castigo de aquellos que definen como sus adversarios o sus enemigos políticos. Eso a nosotros nos parece inaudito. Estamos en el siglo XXI. El derecho al debido proceso significa, en materia penal, que uno tiene que ser juzgado en virtud de un delito vigente al momento de que uno comete la conducta. Y el delito por el que debió haberse juzgado eventualmente a Jorge Glas era por el 369 y 370 del antiguo Código Penal, que fue en el momento en que cometió eventualmente los ilícitos que se le atribuyen. Pero como eso todo fue derogado, entonces su conducta no podía ser perseguida en virtud de esa legislación, sino que en virtud de una nueva legislación que consagra también el delito de asociación ilícita, pero que lo tipifica de manera distinta a cómo se tipificaba en el código anterior, derogado. Entonces nosotros no podemos dejar de clamar por la libertad de Jorge Glas. Y aun cuando nuestro propósito era un propósito sencillo, humilde, de una visita humanitaria a una persona privada de libertad, se ha tenido que transformar en esta exigencia de libertad para un inocente encarcelado. Y no podemos dejar de reclamar porque estamos asombrados. Personalmente, créanme que he recorrido las cárceles del mundo, visitando por razón humanitaria a muchos presos políticos, y créanme que la situación de Jorge Glas es la más insólita que me ha tocado presenciar. Por eso nos permitimos hoy
reclamar, exigir, en un Estado que no es nuestro Estado, no es Chile. Pero créanme que si nos fuéramos con esta sensación de no haber dicho o de no haber prestado testimonio de lo que vimos, créanme que hubiésemos llegado a Chile con la sensación de haber presenciado un acto honroso y haber callado. Y en la defensa de los derechos humanos uno anuncia que sin duda viene un tiempo mejor, donde los derechos humanos serán respetados. Pero también nos corresponde hoy un deber con el abogado Jerez, que es defender los derechos humanos en un contexto complejo. Por eso hacemos esta conferencia de prensa. Disculpe que me extienda, yo sé que la importancia la tienen los periodistas que quieren hacer las consultas de rigor. Ya algunos me han expresado ya que quieren hacer algunas preguntas, me parece bien, acá tanto el abogado Jerez como quien le habla, disponible totalmente a responder, pero le queremos volver a insistir. Hay una persona privada de libertad de manera injusta, arbitraria, y esa persona se llama Jorge Glass. Muchas gracias. Gracias. Antes de dar paso a las preguntas de los colegas periodistas, vamos a dar paso también a la intervención del abogado Rubén Jerez, que es asesor del diputado Gutiérrez. Con ustedes, el abogado Rubén Jerez. Bueno, yo quiero dar las gracias por todo este cariño que hemos recibido. Efectivamente, seríamos cómplices de un crimen si no dijéramos lo que se está diciendo. Pero nosotros queremos partir diciendo que el abogado Gutiérrez, diputado y defensor de derechos humanos, se percató cuando se hizo el estudio de los antecedentes, tanto jurídicos como extrajurídicos, que había, además de un fraude legal, había una suerte de fraude mediático, en el sentido de que se empezó a instalar en la sociedad del Ecuador que había una relación entre nuestra víctima, por así decirlo, que es don Jorge Glass, víctima que nosotros no planteamos, quisiéramos defender, pero sí dar un testimonio de que es víctima. Y con eso se ensució no solamente su imagen, sino que se buscó de alguna manera condenarlo en forma anticipada frente a la sociedad ecuatoriana. Y el abogado y diputado Gutiérrez se da cuenta, además, de otro asunto que es de vital importancia, que la única vinculación que aparece en el proceso respecto de Odebrecht y de Jorge Glass es que este último, siendo ministro, expulsó a Odebrecht del Ecuador, cosa que paradojalmente hablaría muy bien de su condición de hombre honesto y decente. Y valiente, además, porque pudiendo haberse sacado la responsabilidad, él está aquí, dando la cara en la casa. Entonces, nuestro diputado, aquí presente, él me hace la reflexión, me dice, este fraude legal tuvo un antecedente, un fraude mediático. E insisto, de los antecedentes que están en el proceso, no hay ninguno que vincule en una situación de corrupción a Jorge Glass con Odebrecht. Es más, se habla de un testigo, yo diría que especial, José Santos, cuya declaración no ha sido contrastada, ni cuestionada, ni tomada frente al abogado defensor, porque otra cosa que también nos fijamos, que los hechos planteados en la sentencia para condenar a Jorge Glass no tienen tiempo ni espacio. No se dice cuándo ocurrieron ni dónde ocurrieron. ¿Y por qué eso era vital? Porque si había un testigo tan importante que mediáticamente ha justificado la crucifixión de Jorge Glass frente a la sociedad ecuatoriana, era Santos. Y la pregunta es,
¿Por qué el abogado defensor no tuvo acceso a Santos para preguntarle, señor, ¿cuándo ocurrió esto? ¿En qué contexto? ¿Dónde? ¿Qué se le entregó a Jorge Glass? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? ¿No? Entonces, insisto, esto no parte con un fraude legal, parte con un fraude mediático. Y en esos muchos, a la hora de la justicia, a la hora de la verdad, tendrán que darle explicaciones a la sociedad ecuatoriana. Gracias al abogado Rubén Jerez. Comenzamos entonces inmediatamente las preguntas de los colegas periodistas. Rocío Villasís, por favor, de Ahora News. Sí, buenos días, abogado. Les saluda Rocío Villasís, soy corresponsal del periódico Ahora News de Nueva York. Mi pregunta es la siguiente: entre sus objetivos es elaborar un informe, tanto personal cuanto público, respecto a la situación del expresidente Jorge Glass. Yo quiero preguntarle a quién usted va a presentar este informe, tanto a nivel nacional como internacional. Primero que todo tengo que dar cuenta en mi país, porque como diputado de la República tuve que también solicitar autorización para ausentarme del país. Y creo que debo dar explicación tanto en la Cámara de Diputados de Chile como también en la Cancillería chilena las razones de mi concurrencia a Ecuador. Creo que me corresponde por una razón de deferencia y porque sepan también en qué anda un diputado de la República de Chile en otro país. En consecuencia, a las instancias correspondientes del Estado chileno daré cuenta de mis gestiones en Ecuador ante el evento también de que se levanten otras miradas u otras voces distintas a las que nosotros vamos a dar. Y también creemos que es necesario que este informe lo remitamos, por supuesto, a la Coordinadora de Solidaridad con la liberación de Jorge Glass. Eventualmente también podemos hacerlo llegar a las autoridades correspondientes acá en Ecuador, porque nosotros estamos haciendo una crítica que no es sencilla, que es compleja, pero que también es importante que la conozcan. Creo que Sofía Espina, asambleísta, también podría ser receptora de este informe y creo que también ella podría darle un buen uso si que lo estimase conveniente. Y también creo que hay instancias internacionales, foros internacionales a los que ya he recurrido permanentemente en mi larga historia de abogado de derechos humanos para que se conozca la prisión ilegal de Jorge Glass. Creo que hay una serie de instancias a las que hay que hacerle llegar este informe con los resultados y conclusiones a las que vamos a arribar, y por supuesto creo que los más interesados también van a ser ustedes mismos cuando el día de mañana lo elaboremos. Y prefiero a la prensa también del Ecuador, porque créanme que lo haremos llegar a todas las instancias correspondientes. ¿Algún otro colega periodista? Sí, tenía una pregunta. En este caso Robinson Robles de Hispan TV. hay otros elementos que en las últimas semanas en el Ecuador han tenido relevancia y que, si no han sido directamente relacionados con el caso Jorge Glass Odebrecht, sí han tenido relación en el sentido también mediático. El ex contralor sentenciado en el caso de Odebrecht, conjuntamente con Jorge Glass, por esta asociación ilícita de la que se habla, apareció en una conversación con el presidente de la Asamblea Nacional queriendo conspirar contra el fiscal general de la Nación, quien hizo los acuerdos y los arreglos para que Odebrecht sea parte preponderante de la prueba con el testimonio de José Santos. En esta guerra de comparecencias que hubo en la Asamblea, el fiscal reveló que el presidente de la Asamblea se quería comer al fiscal, pero Serrano reveló que se había obtenido pruebas ilícitamente por parte del fiscal en el caso de Odebrecht para sentenciar a Jorge Glass. Cuando se consigue una prueba en base o en origen ilícito, pierde su validez. Y este sería uno de los argumentos que también se podría esgrimir. Yo no he escuchado a los abogados que hayan ido por ese lado
No sé si ustedes lo han considerado, y les pongo sobre la mesa este tema que también podría ser punto de discusión y discusión. Yo creo que hay muchos hechos que son de relevancia que deberían ser objeto de investigación, pesquisa y persecución penal. Por ejemplo, podríamos considerar que la prisión de Jorge Glass es ilegal y eventualmente incluso presentar una denuncia o querella por privación ilegal de libertad. También podríamos pensar que hay testimonios presentados dentro de un juicio que podrían también iniciarse acciones por falso testimonio, aunque la persona no esté en el país, porque al final del día se utilizan dentro del país. Creo que hay una serie de acciones que podrían también llevar, presentarse, por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional dice que hay que buscar a Jorge Glass en virtud del actual artículo 370 y el fiscal hace lo que quiere porque él tiene un objetivo claro que es sacar de la vicepresidencia a Jorge Glass. Bien podría incluso investigarse la posibilidad de presentar una querella por desacato en contra de la autoridad persecutora que al final del día no hace caso de la orden que le da la Asamblea Nacional. Podría eventualmente la misma Asamblea Nacional también, dentro de su facultad fiscalizadora, y siendo un acto que pronunciaron ellos con respecto a autorizar el juzgamiento de Jorge Glass, iniciar también una persecución o una fiscalización para que dé cuenta de lo que está ocurriendo con el juzgamiento y condena. Aquí hay muchos antecedentes que son relevantes y efectivamente nosotros hemos puesto el acento en el tema de que hoy hay una persona que está siendo privada de libertad, juzgada y condenada por un delito que en el Ecuador no existe. Yo creo que eso sin duda ya da cuenta de lo terrible y horroroso que representa la prisión de Jorge. Y efectivamente hay un cuestionamiento que también se puede hacer sobre las pruebas que llevan a que Jorge esté privado de libertad. Y creo que lo que usted me cuenta, lo que usted relata con respecto a esas grabaciones, sin duda esas grabaciones podrían también permitir otras acciones penales. Y no olvide que en Perú una grabación entre un ministro y un parlamentario con respecto a la compra de votos para impedir que PPK fuese juzgado y declarara la vacancia de su cargo, estaban comprando votos. Esa grabación sirvió el día de mañana para que se fuera de la presidencia PPK. Entonces es posible que esas grabaciones también den curso a otras acciones penales. Pero yo creo que eso, a mí no me cabe duda que eso hay que hacerlo. Yo me sorprendo cuando uno escucha esas conversaciones y no haya nadie que diga esto tiene que ser objeto de persecución penal. Por un lado, por lo que tú dices, que hay un reconocimiento de prueba falsa, hay reconocimiento de una especie de conspiración, montaje, conspiración, complot, lo que ustedes quieran, pero que se estaba haciendo por ciertas autoridades donde una de las víctimas era Jorge Glass. Es decir, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero eso depende de la buena voluntad, de la disposición que tengan algunas personas de no dejar pasar por alto todo esto que se está mostrando ante sus ojos. Es indispensable que haya de parte de nosotros, y me incluyo entre ustedes, también una voluntad de perseguir a aquellos que han armado todo este edificio falsamente jurídico en contra de Jorge Glass y en contra de otras personas. Y creo que eso es fundamental que se pueda hacer. Gracias. ¿A algún otro colega periodista que quisiera intervenir, que quisiera preguntar? Sinaí Céspedes, de Prensa Latina. Sí, buenos días. Buenos días. Primero disculpa porque un poco ya te viene corriendo de Carundela, entonces no estoy muy al tanto de lo que se han dicho, pero me interesaría saber desde el punto de vista legal en este momento dónde es que está el proceso, en qué momento está el proceso y qué es lo que a qué aspiran y sobre su salud y sobre su ánimo, si no se ha hablado. Gracias.
Bueno, voy a partir por lo último. En la visita que se hizo a Jorge Glass en la cárcel, él con una fortaleza que no es fácil de ver en esa circunstancia, nos ha demostrado una presencia de ánimo que nosotros pensamos que es propia de los hombres grandes, porque los hombres grandes pasan por estas pruebas y no son fáciles. Gandhi, Mandela y otros han tenido que sufrir la prisión por defender una vida, defender una convicción. Porque yo me podría preguntar si el tema es con Odebrecht, pareciera ser de que aquí es el punto al revés, porque Jorge Glass fue expulsar a Odebrecht del Ecuador. Entonces, es una paradoja, es una contradicción, es una incongruencia que da cuenta que aquí algo no camina bien, no es razonable y por lo tanto no es creíble. Respecto de la frase de Jorge Glass que a nosotros nos impactó, él dijo, bueno, yo asumo mi condición de inocente, preso, pero no de cobarde que huye. Esa frase yo creo que dice mucho de él, porque lleva 6 meses preso con la conciencia limpia. No es una persona que diga, vamos a buscar un resquicio legal a ver si yo de alguna manera salgo impune de una culpa que yo llevo en mi conciencia. ¿Qué es eso? Mis manos están limpias. Prueba de ello es que en el proceso que lo tratan de condenar no existe ningún antecedente que permita vincularlo con esta empresa. Por lo tanto, ese fraude mediático que precede este juicio da cuenta que aquí se movieron muchas manos para llevar a Jorge Glass a dejar su vicepresidencia ganada legítimamente con votos. No está puesto a dedo, lo que marca una diferencia muy importante, y para manchar su honra y la de su familia. Y una persona que se presenta con ese ánimo frente a una sociedad que ya lo condenó previamente y dice, el problema, dice él, no es de Jorge Glass, el problema es de los ecuatorianos de a pie, que frente a lo que me hacen a mí, pueden esperar cualquier cosa del Estado ecuatoriano. O sea, aquí se acabó la seguridad jurídica, especialmente para los más débiles. Entonces, ya Jorge Glass dejó de pensar en sí, está pensando en su pueblo, en su país, y la gente que respalda a Jorge Glass sabe que él, más que hombre defendiendo su honra y su libertad, es un símbolo que se empieza a construir. Voy a culminar la respuesta a Prensa Latina diciendo que la fase procesal actual también está en una situación extraña, porque habiéndose dictado sentencias de primera instancia y habiéndose recurrido de apelación dentro de plazo y forma, todavía no se constituye, hace más de un mes, la sala que debería conocer de su impugnación, de tal suerte de tener la posibilidad que cualquier persona tiene en cualquier país donde haya estado de derecho, que se le revise una condena tan gravosa como la que se le está imponiendo a Jorge Glass, más aún cuando él está en prisión preventiva, es decir, a él se le ha condenado en forma anticipada. Él está pagando sin condena una culpa que no se ha determinado. Entonces, esto nos lleva a concluir a que esta fórmula de burlar la legitimidad democrática, sacando de su cargo a un vicepresidente del Ecuador, puede darse en todos los países de la región. Por lo tanto, nuestro diputado que viene de Chile, del cual yo soy asesor, ha expuesto y señalado
pública y privadamente, que esto ha dejado de ser un problema del Ecuador y se ha transformado en un problema latinoamericano. Y para concluir, y disculpe que me haya extendido tanto, pero hay mucho que decir, no hemos dicho ni la 10ª parte de lo que podríamos plantearle a la sociedad. Yo llamo a la asamblea, representada aquí por doña Sofía. Llamo a la asamblea a decir algo, llamo a levantar la mano, no importa que sea uno, porque la asamblea es la garante del cumplimiento de la autorización que ella dio específicamente respecto de Jorge Glass. Y esa autorización, me voy a permitir ampliar lo que dijo el diputado Gutiérrez, en el sentido siguiente. La asamblea da una autorización para que se juzgue penalmente a Jorge Glass dentro de un juicio justo. No puede ser juicio justo aquel en donde se encierra primero al imputado y con el tiempo se le comunican los cargos. Eso no es un juicio justo. No es un juicio justo aquel en que se presenta como prueba esencial de la imputación las declaraciones de un testigo que la representación legal de ese imputado no ha tenido la posibilidad de interrogar. No es un juicio justo aquel en donde el fiscal no transparenta cuál es el acuerdo con el cual se ha llegado, especialmente con aquellos que han reconocido autoría en los delitos. Porque si el diputado dice yo tomé acuerdo con los confesos culpables del escándalo Odebrecht, quiere decir que los culpables están libres y que los inocentes están presos. Y que ese acuerdo, con esos términos, que algo tendrán que decir, tampoco se conocen por la defensa. Entonces la asamblea nos da un cheque en blanco. Esto no es la hoguera bárbara de Eloy Alfaro. No porque a él se le haya detenido en Guayaquil, es justo y legítimo que terminara el año 1912 descuartizado y quemado en una hoguera en Quito. Dicho esto, quiero decir que además la asamblea tendrá que pedir explicaciones respecto de lo que decía nuestro diputado Gutiérrez, si autoriza para perseguir e investigar y condenar eventualmente un delito determinado, el fiscal y los tribunales condenen por otro. Porque quiere decir entonces que si no se ha respetado esa autorización, quiere decir de que el juicio y la acusación no tienen ningún valor. Pero es la asamblea la llamada a ser la garante de sus propias decisiones. Y es la que debe exigir, por respeto a ella misma, que se le dé cuenta de las atribuciones que le otorgó a los tribunales y al fiscal. Porque internacionalmente, señora diputada, y se lo digo en forma respetuosa, se ve feo, se ve mal, no se ve bien. Y Ecuador es un país que tiene un prestigio muy bien ganado, sobre todo en estas materias. Por lo tanto, la asamblea algo tiene que decir. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Buen día, Buen día. Los compañeros chilenos, bienvenidos al Ecuador. La pregunta viene de TV Guerreros Digitales. Queríamos preguntarle, diputado, en su experiencia en la defensa de derechos humanos, ¿qué acciones internacionales recomienda para el caso del vicepresidente Jorge Glass? Miren, yo creo que lo más pertinente es involucrar foros internacionales que tengan incidencia y relevancia en el tema de la prisión.
Hay relatorías que están dedicadas y destinadas especialmente a la prisión ilegal, injusta, arbitraria de libertad. Hay también relatorías para la tortura, para el trato inhumano, degradante. Es decir, hay que recurrir a aquellas instancias que tengan pertinencia en el caso. Y, por supuesto, en su oportunidad, recurrir, y espero que no haya necesidad de recurrir a la Comisión Interamericana, ni tampoco a la Corte, porque eso ya son temas que implicarían ya pasar por una sentencia. Pero nosotros seguimos pensando, y es lo que tanto el abogado como quien le habla insistimos y vamos a seguir reiterando. Aquí hay una soberanía popular vulnerada. Porque una persona que fue elegida democráticamente, fue elegida por el pueblo, fue elegida con votos, se le saca de su cargo por maniobras político-judiciales. Eso es, sin duda, vulnerar el Estado de Derecho y la democracia ecuatoriana. Cuando los ecuatorianos eligieron a Jorge Glass como vicepresidente, es el pueblo el que se está pronunciando. Y el pueblo eligió a Glass como vicepresidente de la República. En consecuencia, no puede ser que producto de maniobras judiciales que tienen un objetivo político, hoy él no continúe en su cargo. Creo que cuando la Asamblea Nacional se pronuncia sobre la autorización para la persecución penal de Jorge Glass, se manifestó un órgano democrático, porque todos los que le integran fueron elegidos también democráticamente. Y resulta que el órgano persecutor y judicial no le importa el pronunciamiento de este órgano democrático. Y ellos dicen, no nos importa que la Asamblea Nacional haya dicho que hay que juzgarlo en virtud del artículo 370 actual del Código Penal. Nosotros lo vamos a juzgar por este otro código y por este otro artículo. Y claro, con otras penas necesariamente para poder quitarle el cargo. Es decir, el órgano persecutor y el órgano judicial se pasan por buena parte la decisión del órgano democrático. Por eso todo esto no es más que una perversidad de ciertos órganos no democráticos para torcerle la mano al pueblo ecuatoriano. Por eso es que nosotros hacemos una exigencia primera, que es a los órganos democráticos, que son los que de alguna forma se ven acorralados por esta persecución engañosa, mentirosa, que cala vez en la ciudadanía, porque usan como caballito de batalla la corrupción, pero no es más que para deshacerse de aquellos enemigos del poder, de aquel adversario indeseable, de aquel que no está de acuerdo con las políticas que están implementando. Cuando el vicepresidente hoy encarcelado, y quiero decirle al vicepresidente todavía, porque la forma en que le arrebatan su cargo dado por el pueblo ecuatoriano es de manera arbitraria, ilegal e injusta. En consecuencia, para todos los efectos legales, puede que no sea el vicepresidente de la República, pero desde el punto de vista de la soberanía del pueblo y de los mecanismos correctos para quitarle el fuero a una autoridad como el vicepresidente, hay que respetar ciertos procedimientos que en este caso no se respetaron. En consecuencia, déjenme seguir hablando de Jorge Glass como el vicepresidente de la República del Ecuador. Y si este país, esta democracia, este Estado de Derecho se respeta, Jorge Glass debería volver a ser el vicepresidente de la República del Ecuador. Si esta democracia actuase con un mínimo de decencia,
todos los cargos y dignidades de Jorge Glass deberían serle restituidas. Y por eso que la exigencia no es a los foros internacionales, la primera, sino que es al mismo pueblo ecuatoriano. Que superando la posverdad, este engaño primero de hacer ver a Jorge como un corrupto, cosa que era una mentira, un engaño, era para dejarlo como presa fácil después de la persecución penal. Y para que el día de mañana después todos se hicieran los lesos, todos se hicieran y lo dejaran, como diría Rubén, citando la trágica historia de Eloy Alfaro, dejarlo sucumbir en la hoguera. Pero nosotros no estamos disponibles a eso. Y por eso que hemos hecho esta denuncia, para que el pueblo ecuatoriano tome en sus manos la alta responsabilidad que tiene de lograr la liberación de Jorge Glass y la restitución de los cargos que nunca debieron haberse quitado. Eso es, gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a dar por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la presencia de las personas que están aquí y de los periodistas que han concurrido a esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por permitirnos estar acá, por ayudar.